Bueno, buenas tardes compañeros. Esta es nuestra segunda sesión de compañerismo filosófico. Gracias por asistir. Espero que se encuentren todos muy bien. Yo voy a ser su coordinadora en esta sesión y pues básicamente lo que vamos a hacer es realizar un ejercicio de respiración y relajación para posteriormente leer un texto y hablar sobre él. Muy bien, entonces comenzaremos con el ejercicio de respiración. Lo primero que hacemos, les voy a pedir que cierren sus ojos, todos, por favor. Bueno, entonces ya que los tienen cerrados, van a comenzar a respirar profundamente, sintiendo el aire llegando a sus pulmones, saliendo. Concéntrense muy bien en su respiración, no piensen en nada más. Inhalo, exhalo. Despacio, todo a su ritmo. Si empiezan a aparecer pensamientos en su cabeza del día o de cosas que tengan que hacer, solamente mírenlos, pero no se centren en ellos, déjenlos pasar, sin concentrarse nada más que en su respiración. Ahora comiencen a concentrarse en partes extensas de su cuerpo, en sus piernas, en sus brazos. Comiencen a sentirlos mientras siguen respirando de manera calmada. Bueno, ya que nos concentramos en todo nuestro cuerpo, pondremos especial atención en una parte de nuestro cuerpo, puede ser nuestra cabeza o algún músculo en la que notemos que tenemos mayor tensión. Busquen a través de todo su cuerpo qué parte es donde ustedes sienten que tienen mayor tensión de todo su día a día y concéntrense exclusivamente a esa parte. Dejen de sentir todo, solamente céntrense en esa parte.
Muy bien. Ahora que ya localizamos la parte en la que sentimos mayor tensión, vamos a comenzar a imaginar que en esa zona tenemos un nudo que nos impide movernos con libertad. Esa tensión que sentimos antes en la zona, vamos a convertirla con ayuda de nuestra imaginación en un nudo. Ese nudo nos va a impedir movernos con libertad y nos va a sofocar hasta cierta forma. Muy bien, ahora que ya imaginamos que esa tensión es un nudo en nuestro cuerpo, vamos a mantener nuestra atención en ese nudo y mientras respiramos profundamente vamos a visualizar cómo el nudo se está deshaciendo. Con cada respiración el nudo va a comenzar a aflojarse lentamente y va a ir deshaciéndose, con ello llevándose toda nuestra tensión que tuvimos durante el día. Cada hebra va a desenredarse poco a poco hasta acabar con la tensión en ese nudo y de esta forma también acabar con la tensión de nuestro cuerpo. No olviden respirar profundamente mientras se imaginan cómo el nudo va a deshacerse. Poco a poco cada hebra del nudo se va a desenredar hasta que al final se va a desintegrar como si se tratase de una simple capa de arena. Cuando el nudo desaparezca completamente, nos vamos a sentir más relajados y vamos a continuar con nuestra respiración lenta y pausada, dejando atrás toda la tensión que tuvimos durante el día. Bueno, ahora que ya nos sentimos completamente relajados, quiero que cuando cada uno de ustedes se sienta listo, comience a abrir de forma paulatina sus ojos, muy despacio para irnos acostumbrando otra vez a la luz sin dañarlos. Muy bien, con esto terminará
nuestro ejercicio de relajación y procederé a leerles un texto del que después daremos nuestra opinión y qué comprendimos de él. Oralidad versus escritura. Platón. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro. Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llamaban Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Tiut. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban la Tebas egipcia, así como a Tamus llaman Amun. A él vino Tiut y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Tamus a Tiut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Tiut: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh, artificiosísimo Tiut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Fedro. Qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates. El caso es, amigo mío, que, según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Pedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice.
Sócrates. Así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y de la misma manera el que lo recibe deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amon, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Pedro. Exactamente. Sócrates. Porque es que es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrás llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Bueno, ese es el final del texto. Me gustaría que dieran su opinión acerca de él, lo que sintieron cuando lo estaba leyendo y qué opinan o qué reflexionaron acerca de lo que dice. Bueno, Ah, yo quiero decir algo. Un fragmento que dice Sócrates del diálogo de el rey y la persona que le lleva el arte para que lo juzgue. Me llamó mucho la atención porque dice que lo contradice y le dice que realmente las letras no son para ayudar a la memoria, que a lo contrario, porque no por estar escrito significa que sea bueno. Y después esto lo vuelve a decir Sócrates ya este, recalcándolo, digamos, y dice que sí, que tiene mucha razón, que realmente no porque algo esté escrito significa que esté bien y que no siempre pues las letras van a ser lo mejor. Y también en otro punto dicen que sí, que esto, que las letras no van a ser lo mejor y que las palabras, o sea, las palabras dichas u orales van a ser mejor porque puedes, digamos, que argumentar o dar un punto de vista y con lo escrito realmente no, o sea, está escrito, pues está escrito y las letras no pueden hablar por sí solas, digamos. Eso es lo que yo entendí más o menos. Yo, uno de los puntos importantes que capté de la lectura es que dicen que nosotros vamos a juzgar si las cosas que nos dicen van a ser verdad o no, depende sea la persona a la que nosotros oigamos. Entonces, siento que eso es muy importante porque sí, de hecho, cuando una persona nos dice algo a la que le tenemos confianza, tendemos ciegamente en creerle a que si una persona que no conocemos llega y nos dice algo, no le creeríamos porque pues no tenemos esa confianza. Básicamente yo opino igual que cada quien tiene una precisión de la palabra y tiene la decisión de tomar, si tomarla por buena o por mala, pues cada quien tiene una percepción de la misma. Bueno, a mí en lo particular, agregando un poco más a lo que había dicho mi compañera Dafne, me llamó la atención
una parte del texto en la que habla acerca de que la sabiduría no se alcanzaría de manera de que tú escuches un sinfín de cosas o de ideas o de pensamientos que no te van a causar algún efecto, digamos, positivo, sino que más bien al contrario, que te van como que a alejar de la sabiduría o del conocimiento y te pueden incluso dañar a ti mismo. Y bueno, menciona ahí la palabra ignorante, ¿no? Que lo podemos relacionar como falta de conocimiento. Y pues me parece también curioso la parte en la que menciona lo de que las letras serían como el fármaco de la mente y la memoria. Bueno, que ya después lo refutan, pero básicamente sería eso. A mí me parece muy interesante todo lo que comentan y también pienso que, pues, aunque alguien diga algo, no siempre hay que tomarlo como una verdad absoluta y que nosotros tenemos bueno, la opción de ver si esto es verdad o no. Además de que, recordando lo que dijo Dafne en un inicio, la escritura no siempre va a ser la mejor opción para aprender algo. Puede ser que alguien haya escrito algo muy extenso y nosotros pensemos que ese alguien es muy sabio por haber escrito algo muy grande, pero cuando le preguntemos algo, como dice el texto, él no sepa qué contestar o se quede en silencio. ¿Alguien tiene alguna experiencia propia que pueda atribuir como un ejemplo a este texto? ¿O a cualquiera de los comentarios que acabamos de hacer? Bueno, respuesta a lo que has mencionado ahorita, me viene a la mente el hecho de que, como tú bien mencionas, de que la escritura no es como tal el único medio por el cual nosotros podemos acceder a cierta información. Y también para esto creo que es necesario tener un cierto valor crítico, pensamiento crítico uno mismo sobre, pues ya sea las opiniones, las ideas de los demás o sobre cualquier otro tema, no solo para de estos textos, por ejemplo, filosóficos, cada quien tiene su postura acerca de ello y pues sí, creo que eso es lo más importante, tener cada uno nuestro punto de vista propio y pues sí. Bueno, yo también quiero decir algo. Es algo así como una experiencia, digamos. Lo voy a relacionar con las exposiciones, o sea, en la escuela, siempre a la hora de exponer, normalmente lo que hago, bueno, no sé si lo hacen también, es leer el libro y aprendérmelo y pues solamente como basarme en el libro o en las referencias en las que pues estoy leyendo, en las que tengo que leer para exponer, ¿no? Pero en algún momento, en alguna exposición, las maestras, algún maestro me llegó a preguntar como de, bueno, y dime esto, o sea, algo que realmente no era difícil, pero que yo en ese momento me quedé como en blanco porque lo único que tenía en la cabeza era lo que había leído, o sea, lo que yo me había aprendido. Entonces, pues esto lo estoy relacionando con lo que es el texto, de que no siempre las letras o lo escrito es lo mejor, o sea, realmente siempre tiene que haber una reflexión y algo que salga de ti, además de solamente leer. O sea, creo que eso está como muy relacionado y pues es como una experiencia pues bastante fácil de entender porque supongo que todos han expuesto alguna vez algún tema y pues sí, o sea, como que te quedas solamente con lo que lees o te aprendes y no reflexionas o no como que piensas más allá de lo que leíste. Sí, bueno, también me ha pasado esa experiencia y también, por ejemplo, al momento de hacer algún trabajo escrito, al momento de pasar tus ideas a lo
lo que hayas investigado o las referencias en las que te hayas basado, y luego el maestro te tiende a hacer comentarios, o la maestra, depende del caso, sobre el texto, sobre cómo pudiste obtener eso, o que des más información o más datos, y pues no tienes nada más que lo que escuchaste o lo que leíste o viste. Entonces es como muy difícil en tener o estar seguro de que esa persona realmente sabe de lo que está hablando o tiene un conocimiento completo del tema sin que sea ignorante. Bueno, sí, yo apoyo igualmente eso, que no siempre rescatamos lo valioso de los textos, de lo que realmente deberíamos sacar provecho, y apoyando todo lo que se ha comentado, que la sabiduría no se obtiene por haber leído mucho, se obtiene sino por recuperar precisamente esa parte valiosa de la información o de lo que estamos queriendo leer, decir. Eh, Porque pues igualmente no te quedas, no aprecias, bueno, de ahí se puede rescatar lo que se decía en el texto, de que las palabras son como el arte, pues cada quien tiene que percibir y atrapar lo valioso de lo que estás leyendo precisamente. Sin Así duda son ejemplos muy claros del tema los que acaban de hacer. Y es cierto que es un ejemplo muy claro porque en el mismo texto dice que pues la escritura no es algo que nos diga que tenemos buena memoria o que somos muy inteligentes, sino que simplemente es un recordatorio. Como ustedes acaban de decir, el haber leído algo o incluso aprenderse parte de lo que se leyó no significa que tengan un conocimiento vasto, sino que yo considero que además de la lectura, como dice Dairé, se tiene que percibir de cierta forma la esencia del texto y además entender la temática, entender tú mismo de qué trata, cómo va el texto, y de esta forma tú podrás tener tus propias conclusiones y podrás conocer el tema más que sabértelo de memoria. es como, por ejemplo, ¿no? Yo interpreté, ahorita en la lectura, yo interpreté ciertas ideas y ustedes pues pueden que hayan interpretado esa misma idea de muchas formas diferentes, y yo al dar mi opinión, ustedes no concuerdan al 100%, pero se puede rescatar un poco de cada una para poder armar un buen argumento. Bueno, también quería agregar algo anteriormente, que, bueno, particularmente en estos casos que se trata, por ejemplo, de textos de tipo filosófico que pues básicamente quedan a la interpretación de cada uno. Eh, También, como bien lo decía Deire, de que me parece que comentaba que las letras y la escritura en sí era como un arte, ¿no? Y pues como cada arte tiene sus subdivisiones, sus formas de expresarse y todo lo demás. Entonces también creo que puede estar relacionado hacia cómo nosotros, bueno, ya por ejemplo en el tema de el estudio y en sí, que también se derivan diferentes formas de comunicación y cada uno tiene como su manera de aprendizaje. Digamos que hasta este punto normalmente ya cada quien sabe cómo aprende de la mejor forma posible o cómo retiene cierta información. Como decíamos, que las letras son más bien como un recordatorio, ¿no? Este, es igual, la que comentó él de los textos filosóficos. También recuerdo que al principio de ese semestre el maestro nos hizo ver un video acerca de la filosofía y nos decía que realmente los filósofos más famosos o más reconocidos
son a los que no se les entiende nada, o sea, porque como que esta es la idea, ¿no? De hacerse muchísimas preguntas en la filosofía y pues de interpretar de muchísimas formas todo. Entonces, pues es como esto de lo mismo, o sea, recalcando que, o sea, la lectura solamente es como para tomar algo de ahí, pero tú tienes que seguir haciéndote preguntas y seguir reflexionando y aprendiendo de pues todo lo que puedas, ya sea escrito o que te diga otra persona y pues de todo eso. Sí, realmente concuerdo con la opinión de todos ustedes y me preguntaba, ya que el dios le enseñó al rey, o más bien le ofreció la escritura como un arte, ¿ustedes considerarían que la escritura es un arte? ¿Y por qué consideran eso? Bueno, en mi caso, yo sí lo consideraría un arte, fuera de que actualmente se considere la poesía y todo eso, sino la escritura como tal, ya que realmente para el arte no hay como un límite, no hay reglas. Entonces, he aquí lo que sale de los filósofos. Los filósofos escribían, ahora sí, como les saliera, no hay coherencia, no hay un orden real, pues lo que importa en sus textos es el valor de las palabras, no realmente pues, que esté bien, sino que el valor, cuánto puede transmitir con lo que están diciendo, que está queriendo dar a entender. Y igual, yo pienso que definitivamente sí es un arte, porque, o sea, yo digo que el arte es una forma de expresarte y no, como dice Dairé, no hay límites para expresar lo que sientes en la escritura. Y pues, o sea, sí, definitivamente todo puede ser también como muy abstracto, pero sí, o sea, definitivamente sí lo considero un arte. Es una forma de tener para siempre tus pensamientos sin que se vayan al aire, porque pues tú hablas, pero puede que a la hora ya no te acuerdes de lo que hayas reflexionado y al contrario, si lo escribes, a los 2 años, si es que todavía tienes ese escrito, vas a volver a leerlo y vas a decir, ah, sí, cuánta razón tenía o qué equivocado estaba. Entonces, como dicen mis compañeras, es una forma de expresarte y de tener para siempre los pensamientos sin que se pierdan. Sí, yo también, en pocas palabras, también pienso que es un arte. Bueno, ya básicamente también podríamos entrar en el hecho de que todo el tema del arte en general suele ser a veces discutible o llegar a cierto dilema porque puede darse el caso de que nos preguntemos hasta qué cierto punto una expresión o pues sí, básicamente una expresión puede considerarse como tal arte o cuál es el valor de, por ejemplo, bueno, ya no tanto en el tema de la escritura, sino más hacia, por ejemplo, la pintura, el por qué las pinturas más reconocidas son las que valen tanto dinero o básicamente es por un sinfín de cosas, pero todo este tema del arte tiene como cierto dilema, quizá. Pero en sí yo sí a la escritura en general sí la considero como una manera de expresarse fielmente. Básicamente nos ha dejado pues muchas enseñanzas. Como bien decíamos, no siempre lo que está escrito pues nos va a ser como tal fiable o verdadero. Eh, pero pues sí ha cambiado pues, a la humanidad, ¿no? Porque digamos que en la actualidad tenemos mucha más accesibilidad o facilidad para encontrar ciertos textos antiguos y pues básicamente también nosotros conocemos sobre las historias de los filósofos y demás gracias a también sobre la escritura y sobre los textos que se han encontrado.
Siento que es como la forma de obtener conocimiento de diversas personas sin la necesidad de estar siempre junto a la persona para escucharlas o aprender de ellos. Porque, por ejemplo, antes en la antigüedad solamente se aprendía o lo que se contaba o se cantaba, por ejemplo, la Odisea o la Ilíada, que esas historias se guardaron gracias a que cada día o cada tarde se reunía la gente a escuchar lo que cantaban y lo que les contaban, y entonces se fue quedando como tradición, y todas las tardes, después de que, no sé, esa persona no pudiera, la contaba otra persona, y así los niños iban aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo, hasta que pues se escribió y ahora nosotros podemos llegar a leerlo o comprenderlo, no sé, y no tenemos la necesidad de ir hasta cierto lugar para poder escuchar a esa persona y poder tomar esos conocimientos, y no tenemos accesibilidad a muchísimas cosas. Bueno, pues sacando lo fundamental del texto en sí, ¿qué consideran que fue el objetivo o más bien la enseñanza que quería de resaltar Sócrates acerca de esta historia que le contó a Fedro? ¿Cuál piensan ustedes que sería la moraleja de toda esta historia? Elías, ¿cuál piensas tú que es la moraleja de la historia que contó Sócrates? Pues en sí, como ya hemos comentado, ¿no? Que pues en el texto nos viene en formato de diálogo entre dos personas, ¿no? Y sobre una historia sobre Egipto y demás, pero en cuanto a enseñanza o moraleja que nos deja, pues básicamente creo que es lo que comenté desde un inicio, que la escritura o las letras no, como tal, si las dejamos así por sí solitas, si se podría decir, no van a ser un efecto positivo, sino más bien que el efecto positivo se va a dar siempre y cuando cada quien tenga como cierta curiosidad, podríamos mencionar, o intención de aprender, tener perspectivas críticas sobre ciertos temas y pues sí, básicamente eso. Bueno, a mi parecer lo que le quiere dar a entender a Fedro es que no se cierre solo a lo que le pueden decir las personas, sino que realmente aprecie, porque quiero pensar que era una época en la que los textos no eran tan valorados. Uno escribía sus ideas, pero realmente no hay mucha gente que les vaya a poner atención a lo que quieran decir. Que le daba la enseñanza, le quiso dar enseñanza de que los textos pueden tener algo valioso, que no son solo escritos y palabras por decir, que tienen un sentido, que puede haber algunos que sí sean valiosos y otros que no, pero que no se cierre solo a lo que le puedan decir, sino que se dé la, como, le trata de despertar el interés por analizar qué es lo que realmente quieren decir en los textos. Me parece muy Este, interesante tu comentario, Daire. Realmente yo también siento que lo que quiso dar a entender Sócrates a Fedro es que tiene que ser crítico con los conocimientos que le llegan, con los escritos que le llegan, o incluso al escuchar a personas decir sus ideas, tiene que ser crítico con esas ideas que escucha y no solamente tomarlas como verdad porque parezca que la persona sabe mucho, sino que simplemente puede hablar por hablar y no tener un fundamento real. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a analizar lo que lo que escuchamos, lo que leemos y también pues incluso nuestro propio conocimiento para no llegar a ser personas que hablan por hablar sin ningún conocimiento interior.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Él como que se basa mucho en lo de la escritura, que no porque algo esté escrito es real o pues tiene que tomarse completamente en consideración, sino que pues siempre hay que juzgarlo y pues ver si es correcto o no. Y pues no solamente en la escritura, como dicen también cuando una persona te dice algo, o sea, siempre como ver si sí o no y no creer todo porque lo dicen. También en una parte dice esto que algunas personas nacen para hacer el arte y otras para juzgarlo si va a ser bueno o no para las demás personas. Entonces, pues creo que es esto mismo, que no porque alguien haga el arte va a ser bueno para todos. O sea, cada quien tiene que pues ver qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. Tomando un poquito de todas sus opiniones, estoy completamente de acuerdo. Y pues sí, o sea, siento que lo que realmente nos quiso decir es que no confiemos 100% ni en lo escrito ni en lo dicho, que nosotros tenemos que juzgar o recaudar toda esa información y ver qué es lo que sí sirve, lo que no sirve, lo que puede ser verdad o lo que no puede ser verdad, sin juzgar como realmente a la persona que nos lo esté diciendo, sino solamente ver si el argumento o lo que nos está diciendo es verdadero. A mí me gustaría agregar algo que, bueno, me surgió de repente, eh, basado en lo que hemos comentado apenas. Recuerdo que en el libro de las consolaciones de la filosofía de Bottom, en el primer capítulo me parece que es cuando Sócrates ponía en duda sobre lo que decían los demás. O sea, a eso me refiero a que si la mayoría pensaba de una cierta manera, él siempre como que criticaba, ¿no? O sea, criticaba lo que ellos pensaban y también criticaba sobre sus propios pensamientos, ¿no? Bueno, esto ya sería más enfocado hacia otros temas, pero me parece interesante también que en esto de la escritura esté un poco abocado a eso, ¿no? Que en sí no, pues no hay que confiar fielmente, como hemos dicho, que cualquier cosa es verdadera. También cada autor o cada personaje escribe lo que quiere o lo que le sale del corazón. Pero pues sí, cada quien es libre de pensar de tal forma que a uno le agrade o se sienta cómodo. Bueno, algo que me parece importante resaltar es precisamente de todo lo que hemos dicho, que no hay que fiarnos de lo que diga una persona o de lo que escriba nada más porque esa persona parece saber mucho o es importante. Es que el rey de la historia de Sócrates, pues era un rey que estaba juzgando lo que decía un dios, porque realmente el dios era el que le daba la idea de la escritura como un arte. Le estaba diciendo que la escritura era un ejemplo de conocimiento que iba a permitirles a los hombres saber más, iba a abrirles un camino de sabiduría, y el rey lo paró diciéndole que realmente estaba mal. Y pues recordemos que al que paró de hablar era un dios. El rey le dijo que estaba mal, que la escritura no era una fuente de conocimiento, sino que solamente era una idea de o un reflejo en el que no solamente por aprenderse eso o por leerlo va a demostrar que nosotros tenemos mucho conocimiento, sino que también es necesario pues entenderlo y aprender o criticarlo de cierta forma. El punto es que no tenemos que creer en lo que nos digan personas, aunque sean muy, muy importantes. Tenemos que tener nuestra propia crítica y pues nunca temer en juzgar lo que dicen los demás, porque ciertamente nadie está seguro de algo. Como rescatando lo que decía Elías,
Sócrates preguntaba todas estas cosas a personas que seguramente estaban súper seguros de que lo sabían, como cuando le preguntó a los guerreros que era un hombre valiente o a qué se le consideraba un hombre valiente, y ellos le dijeron muchas definiciones que en sí, si lo analizaban a profundidad, pues todas las echó abajo porque todas tenían un error o no estaban bien estructuradas. Y ellos eran personas que iban al campo de batalla y pues tú puedes pensar que sabían qué es lo que es ser valiente, pero realmente Sócrates hizo ver que no lo sabían y que faltaba mucha reflexión para aprenderlo de cierta forma. No solamente porque sea una persona importante en el tema, quiera decir que lo sabe todo y que nosotros no podemos juzgar lo que dice. Sí, exactamente, tomando en cuenta lo que dijeron ustedes dos, también es muy importante no llevarse por la multitud, porque también en el libro nos habla de que, o sea, por ejemplo, cuando lo condenaron porque la mayoría de las personas votó que pues lo querían matar, pero realmente esa no era la mejor decisión, o sea, viéndola desde un punto diferente. Entonces, pues siempre está esto como que ni aunque sea la mayoría de las personas, ni aunque sea alguien con un puesto muy alto, de cualquier forma, hay que confiarnos en en lo que digan, sino que siempre hay que reflexionar y pensar y hacernos muchísimas preguntas antes de, pues, decir que algo es verdadero o es falso. O sea, eso es algo muy importante también. Y que después se arrepintieron de la decisión que tomaron porque lo que hicieron fue juzgarlo a vista con lo que escucharon de los que lo acusaron, de las tres personas que lo acusaron, creyeron ciegamente en sus ideas, en sus comentarios, no se detuvieron a preguntar si realmente lo que había hecho estaba mal, si realmente estaba perjudicando a los jóvenes y estaba cambiando sus ideales. Entonces, después de que pasó el tiempo y ellos empezaron a observar que realmente esas actitudes pues ya las tenían y que lo único que estaba haciendo era compartir y hacerlo reflexionar acerca de las ideas que ellos tenían y cambiar de lo erróneo a lo correcto, se arrepintieron y tomaron pues muchas malas decisiones, o sea, se dieron cuenta que realmente no se tiene que juzgar a plena vista a lo que le dicen por primera vez. A mí me gustaría rescatar dos puntos que me parecen importantes. El primero es sobre si lo que piensan la mayoría es considerado verdad. Y, y también lo que habíamos comentado antes sobre si realmente la escritura se puede considerar como arte o fiel conocimiento que te deje algo bueno para tu vida. Me parece importante esto porque si nos damos cuenta en estos casos, bueno, enfocándote sobre la historia de Sócrates, que también mencionaba sobre que, pues, por esto mismo de que él pensaba que el hecho de que la mayoría de personas pensara de tal forma no quiere decir que sea cierto o verdadero, ¿no? Y pues estaba en contra de la democracia. Y del otro lado, si la escritura te da ciertamente conocimiento a ti, pues ya hemos mencionado que en ese tiempo pues se criticaba, ¿no? Que no se consideraba como tal, sino que te podría incluso perjudicar. Pero si vemos ahora con nuestros propios ojos, esas ideas o pensamientos ya no son como tal válidos porque vemos que, bueno, por ejemplo, la democracia ya es algo, pues que digamos que muchos países se rigen bajo ese sistema político. Y del otro lado también de la escritura, pues sí, como construcción social, sabemos que el simple hecho de leer algo que
por ejemplo, te gusta o te interesa, pues te va a adquirir un cierto conocimiento, ¿no? Te va a aportar algo para tu vida o algo que tú quieras, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se ven contrastadas estas ideas, tanto ahora como lo veían en la antigüedad. Bueno, yo retomando un poco de lo que decían mi compañera Andrea y Heidi, que andaban platicando sobre la historia de Sócrates, cómo fue juzgado, se me vino a la cabeza la comparación de lo que estábamos diciendo, lo mismo sobre la escritura, se me vino a la cabeza cómo es que la gente, la multitud, juzgó a Sócrates sin tan siquiera haber prestado atención a qué es lo que realmente hacía, cuáles eran sus intenciones. Y por otro lado se me vino como un texto, pero raro, mal escrito, raro, pero que tenía ahí algo que se puede rescatar y que tenía un valor, pues un gran valor. ¿Por qué? Porque siento que pues, si la gente comparando esto, haciendo esta comparación, si la gente viera este texto, se quedaría así como de, esto no tiene sentido, me parece que está mal hecho, o sea, no lo veo bien. Entonces, eso mismo fue que no se pusieron, no se detuvieron a leerlo, a checar, a analizar que realmente estuviera algo ahí valioso, es que pudiera ser rescatado y de haberlo hecho, yo creo que mínimo hubiera habido más votos a contra de que no fuera ejecutado. Bueno, pues rescatando sus comentarios y también el último comentario de Daire, quisiera contar una experiencia personal acerca de esto. Yo cuando iba a la primaria, pues me cambié de salón en un cambio de año. El punto es que en mi salón anterior tenía amigas y así, entonces una de ellas se había cambiado del otro salón al mío y me dijo que las niñas de ahí eran malas, que eran groseras, que no sé, que no eran buenas amigas, por así decirlo, y que no me convenía llevarme con ellas por X o Y razón. El punto es que yo me creí todo lo que ella me dijo, literalmente yo confié en ella y creí lo peor. Ya cuando entré al nuevo grupo, yo pensaba que ellos eran muy malas, que ni siquiera les hablaba por lo mismo que me habían dicho. Entonces, después pasó el tiempo y obviamente uno no puede estar siempre solo y marginado en el salón y tiene que dialogar con las personas, hablar, hacer amigos. El punto es que comencé a conocerlas mejor y me di cuenta que todo lo que me había dicho era falso, o sea, todo estaba mal. Todo ella lo había dicho simplemente porque había tenido conflictos con ellas, pero pues ya eran problemas muy aparte de su propia personalidad porque ellas tuvieron un conflicto y pues por eso hablaba mal de mis otras compañeras. Pero realmente ellas eran buenas amigas, eran muy amigables, no tenían ninguna característica de lo que me había dicho. El punto es que, al igual que lo que le pasó al pobre de Sócrates, yo me creí todo lo que los demás decían acerca de ellas e incluso llegué a juzgarlas como malas sin saber o sin haberlas conocido de verdad, sin saber pues que realmente su personalidad no era así. El punto es que incluso en el mismo libro Sócrates dice que él podría mostrarles al jurado que él no es todo lo que se piensa, él no hace daño como todos dicen, pero realmente el tiempo que le dieron era muy poco y él ya prácticamente estaba resignado a que lo iban a sentenciar a muerte porque no le iban a dar el tiempo suficiente para demostrar que él era una persona diferente a lo que los demás decían. Y pues realmente por experiencia propia yo veo que eso es verdad. Si yo no hubiera tenido el tiempo suficiente de conocer a mis compañeras, jamás hubiera pues visto o jamás me hubiera abierto los ojos de que ellas eran buenas personas y yo siempre me hubiera quedado con lo que dijo mi compañera anterior, que eran malas y las hubiera juzgado como tal y pues nunca hubiera conocido de verdad sus verdaderas intenciones. Entonces pues ese me parece un ejemplo muy claro de lo que le pasó a Sócrates y lo que estamos comentando. Como comenté en el inicio,
nos llevamos o tendemos a creer más en las cosas que nos dicen las personas a las que conocemos y tenemos confianza que a las personas que pues conocemos por primera vez. Entonces creo que es algo como lo que te pasó, Heidi. Y otra cosa es igual que contando una experiencia propia que viví con mi compañera Daphne, en un no dejarnos llevar por todas las cosas que dicen las demás personas o que creen las demás personas, si nosotros no creemos que son ciertas o verdaderas. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos de capacitación, sobre un caso clínico, todos mis compañeros estaban seguros que un caso o el paciente que se había presentado en el caso tenía cierta enfermedad. Entonces nosotras recaudando información, buscando en más fuentes y no solamente basándonos en lo que nos había dicho la maestra, que todavía venía en el libro, buscamos más información, más casos parecidos o cosas parecidas, llegamos a la conclusión de que realmente lo que la paciente tenía no era eso, sino era una enfermedad que era muy parecida, pero que realmente era muy poco común, entonces, y que era muy frecuente en niños en México. Entonces, nos dimos cuenta que no precisamente todo lo que están diciendo mis compañeros o nuestros demás compañeros era correcto, sino que nosotras pues teníamos un poco más de razón, porque habíamos investigado más y habíamos profundizado más en el tema. Sí, pues sí, esta experiencia pues tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, de que no porque la mayoría de las personas diga algo y opine algo, aunque sea con mucha certeza, o sea, siempre hay que buscar más información y, o sea, siempre hay que checar si sí o si no, o sea, no hay que decir que sí es verdad sin antes haberlo consultado o haberlo pensado pues bien. Bueno, retomando más o menos todo lo que hemos dicho y principalmente lo que dijo mi compañera Heidi, creo que un ejemplo muy sencillo de toda esta situación es cuando te dicen, tú preguntas, quiero ver una película, ¿qué me recomiendas? Y alguien te dice, no, yo creo que esta, yo creo que la otra. Y pues te empiezan a decir por qué, les preguntas por qué, te empiezan a contar y todo eso. Pero una vez que tú la empiezas a ver, o te dicen que es una película mala y te termina gustando, o te dicen que es una película buena y termina siendo mala para ti. Entonces es algo como lo que se decía al inicio de todo esto, que es como un arte, todo esto es todo como un arte, cada quien tiene su percepción, cada quien va a decir, ah, sí es algo bueno, sí es algo malo, ah, me parece que está bien, me parece que está mal. Entonces no es como que uno pueda realmente juzgar las cosas, sino que cada quien tiene que darse el tiempo de ponerse a checar si realmente es algo que a mi parecer, o al parecer cada uno, sea valioso o sea algo que realmente me interese. A mí me gustaría comentar algo y es que, bueno, como han dicho bien ustedes que, bueno, hemos estado platicando experiencias personales que si bien no son, digamos, que conlleven ciertos problemas grandes, pues sí sirven de ejemplo para mostrar este hecho sobre si creer o no creer y sobre lo que tú piensas y demás. Pero si nos ponemos a reflexionar bien, incluso puede llegar a ser bastante peligroso el hecho de que te cierres o sea, básicamente que solo tus ideas cuenten. O sea, ponemos en contraste, ¿no? De que si te dejas influenciar siempre por los demás, pues no, siempre te vas a dejar llevar por lo que digan, ¿no? Por la corriente. Pero por otra parte, si te cierras en tu mundo y solo crees que lo que tú dices está bien y que no tienes ningún fallo como tal, pues también te puede surgir graves consecuencias. Me parece muy importante lo que comenta Elías, porque pues sí, realmente también hay que ver el lado opuesto de las cosas y nunca dejarnos nada más guiar por una sola idea. Siempre las cosas siempre van a tener un pro y un contra. Entonces nosotros debemos de ponernos en medio y no hacer ni una cosa mucho ni la otra cosa también mucho, porque pues mucho de algo siempre hace daño.
Entonces nosotros siempre hay que ponernos en la mitad y pues también escuchar a las demás personas, no solamente cerrarnos con nuestra propia opinión, pero también ser críticos de lo que nos dicen y dar nuestra propia opinión acerca de pues cosas de que nos dicen ellos. Realmente eso es lo que estamos haciendo justo ahora. Estamos dando nuestra opinión, pero tampoco nos estamos cerrando a las ideas que nuestros demás compañeros dicen en este caso. Siempre estamos añadiendo cosas nuevas a lo que nosotros pensamos y pues enriqueciendo la idea que tenemos, no solamente cerrándonos a una idea que nosotros tengamos en este momento. Pues a mi mente llegan recuerdos sobre un tema que vimos, ética, en los primeros semestres, no recuerdo muy bien cuál, en el que hablamos sobre, bueno, recuerdo que hablaba la maestra sobre teorías de los filósofos, y una que se me quedó muy presente fue la de Aristóteles del justo medio, que era básicamente ver las dos caras de las cosas y que siempre se situaba en la mitad, ¿no? Ni tan extremo de algo ni tan poco, ¿no? Que siempre buscaba siempre lo intermedio. Pues a mí me pareció interesante ver ese lado. Bueno, ya después surgen otros filósofos con otras ideas, pero pues creo que puede ser de gran ayuda ver así las cosas. Sí, creo que ya es como una conclusión de que como cada quien pinta o pintamos nuestro mundo y las cosas que queremos del color que se nos viene a la mente o queremos, no, tampoco cerrarnos completamente a que yo digo que esa manzana es roja, aunque tú me digas que esa manzana es verde. Entonces, no cerrarnos, puede que sea una manzana color roja verdosa o verdosa roja y no encapsularnos en nuestra opinión y que solamente nosotros siempre vamos a tener la razón, siempre vamos a tener la razón porque siempre va a haber personas que nos pueden aportar más y no restarnos o nosotros aportarle más a esa persona. Bueno, pues como dicen, con una manera o como manera de finalizar esta reunión, este compañerismo, me gustaría pues concluir que realmente pues sí tenemos que aprender a ser críticos, no tenemos que dejarnos llevar por todo lo que leemos o por todo lo que escuchamos, pero también tenemos que poner a prueba nuestras propias ideas, no tenemos que quedarnos con que lo que decimos nosotros es lo correcto y no voy a escuchar a nadie más porque X razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar a los demás y sacar nuestras conclusiones de esto, para que de esta forma la idea que nosotros tenemos se enriquezca más y pues sea una idea completa. ¿A alguien le gustaría añadir algo a esta conclusión? Para enriquecerla de cierta forma. Pues creo que todos hemos llegado a una, pues cada quien tiene sus propias ideas, ¿no? Pero creo que en general hemos llegado a una conclusión final, que es el hecho de que no está mal informarse, pero pues sí, lo más importante es ser crítico uno mismo, ya de manera práctica en la vida diaria, pues ver qué es lo que te hace bien a ti y pues tampoco ser como alguien antisistema, ¿no? Que va en contra de todo. Pero, pues sí, eso. Y sin juzgar de todo a la persona que no lo dice. Bueno, pues creo que ya llegamos a una conclusión completa y pues
yo creo que ya será momento de terminar nuestro compañerismo. Espero que todos estén bien y pues nos veremos en el próximo compañerismo, donde leeremos otro texto y también analizaremos cosas de él, justo como acabamos de hacer ahora. Entonces, doy por finalizada la reunión. Gracias por su asistencia. Luego.